1, que es el de repaso de hidráulica, como habíamos quedado. Los puntos que vamos a considerar aquí son los siguientes. En el primer ejercicio, para que más o menos no se guíen, les voy a dar una guía de la práctica. En el primer ejercicio se está pidiendo lo que sería la cuota en B y la longitud en del tramo 1, sería de la tubería 1. En este caso, yo les estoy dando solamente los caudales que salen de A y el caudal que sale de D, ¿verdad? Ahora, para la solución de este ejercicio ya les he dado las fórmulas que serían de tuberías en paralelo. ¿Cuál era la cualidad que no habíamos quedado? Que las tuberías en paralelo tienen la misma pérdida de carga. Con el valor del caudal en D y el cálculo de la pérdida de carga que tienen que hallar, pueden hallar, ¿no?, la cuota piezométrica en C. Con el valor de la cuota piezométrica en C van a tener la pérdida de carga de las tuberías en paralelo, van a poder tener una cuota para poder calcular la cuota en B y cuál es la diferencia y cuál es el procedimiento después de que tienen que hacer una vez que ya han hallado eso. La gran duda es cómo hallar la longitud, ¿verdad? Ya que tenemos solamente un caudal que está saliendo de A, tenemos que averiguar qué caudal está fluyendo por la tubería 1 y qué caudal está fluyendo por la tubería 2. Ya sabemos que la sumatoria nos va a dar el dato que nos está dando, 394. Ojo que X, aquí estoy aclarando, es igual al número de lista en el Dragón FNI, en el cual lo dividen entre 10 y lo dividen entre 10 y lo suman al valor que les estoy dando. Es decir, que no todos van a tener el mismo dato, ¿verdad? Así que tienen que hacerlo por ustedes mismos nomás, por favor, compañeros. Ahora, como estaba diciendo, tenemos el caudal total que sale de aquí, entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones, como el ejercicio o el ejemplo que les ha dado en la primera clase, en el cual simplemente vamos a hacer el concepto que nos da, ¿no? Tiene la misma pérdida de carga, hallamos lo que sería con esa pérdida de carga, el caudal aquí, la sumatoria me tiene que dar eso, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y con eso van a calcular lo que sería la longitud. Tengan mucho cuidado porque si se confunden en esta parte, técnicamente el ejercicio se va a volver irresoluble. En ahí tiene solución, pero ya les estoy dando el tip. Tienen que formar sistema de ecuaciones con este concepto de tuberías en paralelo. Y ya luego, ya el resto ya son datos, como decir, cálculos adicionales donde cambiamos, ¿no? ¿Qué sucedería si yo cuerto el agua que viene de A y automáticamente D solamente se va a abastecer de B? Entonces, ¿qué caudal va a llegar a D si solamente B lo abastece? Ojo que aquí tienen que hacer bien, aquí estoy aclarando, tienen que dibujar las líneas piezométricas. Caso contrario, no va a contar su ejercicio, ¿no? Porque tienen que dominar, ¿no? El ingeniero me ha comentado, no sé si es porque no han contestado alguna pregunta en clase o tal vez alguna duda que no le han podido responder al ingeniero, es sobre las cuotas piezométricas. Ustedes para la materia tienen que dominarlo bien, ¿no? Porque esa es la parte más primordial de nuestro sistema de tanques. Por ejemplo, si ustedes no se dibujan aquí la cuota piezométrica o la línea piezométrica, no van a entender muy bien cómo es que se va a dirigir el caudal de B a D. No es que está aquí bloqueado y directamente no fluye el agua, no. Ustedes tienen que analizar qué pérdida de carga está viniendo de aquí y qué pérdida de carga está viniendo de aquí. En otras palabras, la pérdida de carga total simplemente va a ser el valor que hay en dB. Ojo, ya tienen que hallar B para poder resolver esta parte de la pregunta C. Una vez resuelto eso, la diferencia de cuotas nos va a dar la pérdida de carga, ¿verdad? Bueno, ahora sí, la longitud equivalente, para aquellos que tal vez no han venido la anterior vez en la clase, es simplemente es por las pérdidas de carga localizadas, por los accesorios. Como habíamos dicho antes, en vez de hallar de accesorio por accesorio, a veces se suele considerar automáticamente un porcentaje de la longitud. En este caso yo les estoy diciendo que el 8% va a ser de la longitud que hayan, va a ser la pérdida de carga localizada. La longitud de cálculo entonces va a ser longitud más longitud equivalente, ¿verdad? Entonces ya, en este ejercicio no hay mucha complicación, es más hidráulica 1. En la pregunta 2
les estoy pidiendo que investiguen. Uno, tienen que investigar qué tipo de reinos. Más que todo aquí van a jugar con lo que son los números de reinos. ¿Y para qué tipo de reinos se tiene flujo laminar? ¿Para qué cantidad de reinos se tiene flujo de transición? ¿Y para qué reinos se tiene flujo turbulento? Todo eso tienen que ya investigarlo. Les estoy dando la temperatura del agua para la velocidad o viscosidad cinemática del agua. En ese caso, para 15 grados, para los que no tengan tablas, voy a subir las tablas en lo que sería la carpeta de Drive. Pero para aquellos que tal vez no conozcan, es simplemente 10, no, perdón, 1.6 por 10 a la menos elevado a la menos 6. Ese es el valor de la viscosidad. Ojo que está en metros por segundo. Es una velocidad, ¿verdad? De acuerdo. Ese es el dato que van a obtener, es la temperatura. Si tienen otras tablas, no hay problema. Simplemente justifíquenme que la viscosidad es tantos y ya está. Si tienen otro valor para 15 grados. Las tablas varían, ¿verdad? En aquí ya, como les dije, tienen que jugar con los Reynolds. No, aquí ya no entra lo que es Colebrook White, porque si tratan de hacer estos cálculos con solo Colebrook White, les va a salir que les falta datos, pero no. Ahora, para poder hacer ya les estoy dando el caudal nuevamente. X es el número de lista que tienen en el dragón, y eso simplemente, entonces, esta parte de aquí del 2 es más simple, ¿verdad? Es más teoría más que cálculo. Para el 3, tienen que hallar lo que sería el caudal cuando se les requiere que haya en estas tuberías, en este sistema de tuberías en serie, se tiene que hallar lo que es el caudal. Ya sea que esté en flujo turbulento, laminar o de transición. ¿Qué tienen que hacer ahí? Jugar con las velocidades. Las velocidades que obtengan para sus reinos, nuevamente, tienen que investigar los reinos para este tipo de flujo. Las velocidades que obtengan al despejar de los reinos requeridos, tienen que sustituir aquí, y ojo, pese que aquí les estoy dando una presión, tienen que un poco tener aquí lectura de compresión. Se dice que en el experimento ya se ha hallado, mira, se trata de hallar un flujo turbulento. Cuando ellos, si ustedes calculan el HF por, por la conservación de energía entre el punto 1 y el punto 2, les va a dar, ¿no? Si ustedes sustituyen un HF, pero ese HF solamente si ustedes calculan con eso el número de Reynolds, les va a decir que es un flujo turbulento. Entonces, para calcular lo que sería el flujo laminar y el flujo de transición, esta presión no tienen que considerar, no tienen que calcular aparte. Hay fórmulas para hacer flujo laminar, es simplemente lo que sería 1 sobre raíz cuadrada de F, creo que es, recordando las fórmulas. Toda esa parte es ya de hidráulica 1. Ustedes tienen que analizar lo que sería esa parte y calcular la nueva pérdida de carga y la nueva presión que va a haber en la tubería C, o en la tubería B, mejor dicho. Para hallar lo que son el flujo en tuberías en serie, tienen que hallar, aquí si hacen parte por parte, les va a salir ecuaciones y va a faltar un dato. ¿Cuál va a ser el dato? El caudal. Ustedes tienen que hallar una longitud equivalente. No se olviden de esa parte, hallan la longitud equivalente como hemos hecho en teoría. Esa longitud equivalente sustituyen los datos de lo que sería velocidad para flujo laminar, velocidad para flujo de transición y velocidad para flujo turbulento, y van a tener los 3 caudales, ¿verdad? Y diferentes pérdidas de carga para cada punto. Y aquí está, este es el ejemplo que más o menos un poquito, si no aquí aplica lo que serían líneas de energía, completamente este ejercicio no van a poder hallar la solución. Ahora, para hallar las líneas de energía, ya les he dicho que se halla en un punto intermedio donde todo intersecta, que va a ser el punto C. No van a tener mucha dificultad porque este ejemplo ya lo hemos resuelto, ¿verdad? En la primera clase. Ya tienen también el video, o no. Bueno, no se puede subir ese video, pero ya tienen lo que sería el ejercicio resuelto para este tipo de tuberías en flujo. ¿Qué es lo que se está aumentando? En el que nosotros hemos resuelto, teníamos lo que sería, esta válvula estaba cerrada. En el ejemplo A ya tendríamos resuelto esta parte.
Pero para el ejemplo, para el inciso B y para el inciso C, nos dice que la válvula se tiene que abrir y qué presión y qué caudal va a fluir por este punto. Ahora, para poder calcular eso, ya les había dicho, no se iteran los caudales, se iteran lo que sería la cuota piezométrica en este punto medio. Ustedes iteran ese punto y se van a dar cuenta que van a tener una solución. ¿Qué es el único concepto que tienen que entender de línea de energía? Es la presión que estamos exigiendo en este punto de aquí, que lo vamos a denominar el punto D. Esto va a ser A, B, C y D. En el punto D nos están pidiendo que sí o sí tenga que haber una presión. Si nosotros dividimos la presión entre el peso específico del agua, lo único que vamos a obtener va a ser simplemente la presión en metros. Entonces, a esta cuota que les estoy dando como dato, le suman esa presión en metros y hacen esa resta del punto C a la presión o a la cuota piezométrica en D y van a obtener lo que sería la pérdida de carga, ¿verdad? Ese tipo de interacción van a tener mucho cuidado, por eso dibújense las líneas de energía para que puedan entender mucho mejor. Esto es lo que más o menos tienen que hacer. Esa es una guía de lo que les estoy dando, lo que les estoy pidiendo. Y no sé si tienen alguna duda de datos o de lo que se pide en la práctica. Ahorita podrían hacerme saber. ¿Dudas, compañeros? Bueno, no hay dudas, ¿no? De todas formas, va a salir otra práctica de diseño. Yo digo que ya de aquí a una semana o a dos, ya vamos a tener lo que sería la práctica 2 que va a ser de diseño. Ahora sí, vamos a continuar con la clase. Del anterior semestre, este era el examen del primer parcial que se ha tenido del ingeniero. Como pueden ver aquí las fechas. Este examen tenía una cualidad, era en la cual teníamos que hacer un diseño o una proyección de las tuberías a un punto establecido en el cual no teníamos trazado, ¿verdad? Nosotros nos teníamos que trazar. La norma, ¿qué nos pedían aquí? La norma nos dice que si vamos a hacer aducciones por gravedad, lo que se tienen que hacer es seguir el entorno del terreno. Es decir, si como en carreteras o simplemente como si estuviéramos haciendo un trazado siguiendo las líneas de nivel, o sea, las curvas de nivel. En otras palabras, simplemente hagan el trazado de tuberías tangentes a las curvas de nivel, ¿verdad? En aquí entraba mucho lo que era el criterio y las recomendaciones que da el INGE en teoría de cómo hacer el trazado de estos tipos de tuberías. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer eso, vamos a resolver en esta clase, este examen. Y no sé si quisieran pasar clases de hidráulica, pese que no sé si se lleva nomás creo la anterior semestre, no, se lleva hace 2 semestres, ¿no? Entonces, todos los que quisieran pasar clases de hidráulica, Sí. vamos a pasar mañana en nuestras clases extra. Y en ahí ya es para ganarse puntos, ¿no? Porque en ahí como va a ser un repaso, vamos a estar ahí solucionando junto con ustedes ejercicios. Entonces, todos los que quieran pasar más el repaso de hidráulica, hoy día vamos a tratar de resolver el examen. Mañana sería, entonces estamos quedando en eso, ¿ok? Ya. Continuando con lo que vamos a hacer la resolución del examen. Ahora sí, voy a empezar a grabar y ya está. Entonces, lo primero que se tenía que hacer era hacer el trazado, ¿no? De este tipo de las tuberías hasta el punto A. Entonces, siguiendo las recomendaciones, tenemos que analizar este punto. Tenemos el embalse 2, perdón, y el embalse 1, que nos piden que tienen que llegar hacia el mismo punto en A. Analizando un poco la cualidad del terreno, nos damos cuenta que son bajadas, ¿verdad? Esto sería una pendiente en bajada, otra pendiente en bajada, y todo esto en realidad es una línea de cerros que está yendo aquí, está bajando. Está volviendo a subir en un cerro aquí, y está volviendo a bajar entre dos. Esto se le llama tipo entrance. Entre estos dos entrances de montaña entre montaña estaría lo que sería nuestro embalse 1. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que seguir las curvas según nuestro terreno. Podríamos haber ido de aquí
hasta nuestro punto I, y luego nuevamente hacer un giro y tratar de llegar a lo que sería nuestra curva de nivel. Analizando un poco, perdón, vamos a hacerlo con diferentes líneas para que así se entienda mejor cuando les mande el ejemplo. Bajamos, ¿no? Tenemos que llegar hacia el punto, hacia la siguiente, tenemos que llegar hacia la siguiente curva de nivel sin intersectar lo que sería nuestra curva de nivel del cual estamos partiendo. En este caso estamos partiendo desde este nivel de aquí. Entonces, nuevamente volvemos a trazar. Esto es lo único que se tenía que hacer en este punto. Se vuelve a trazar aquí hasta este punto de aquí sin tratar de intersectar ninguna curva de nivel que no sea la que está en donde estamos trabajando, y nuevamente tratar de llegar hasta nuestro punto A, ¿verdad? Entonces, esto era lo único que se tenía que hacer en esta parte. Muchos estaban preguntándose si faltaba el dato, si tal vez el ingeniero se ha olvidado de dibujar. No, la verdad, el ingeniero quería ver cómo estaban siguiendo el seguimiento de la teoría, en el cual ustedes tenían que analizar, ¿no? Tenían que seguir esos consejos que se les ha dado en clase y tratar de proyectar. Listo. Ahora, si aquí captan, estamos formando lo que más o menos parece un tipo zigzag, ¿verdad? Pareciera que esto estuviéramos yendo así en izquierda, derecha y no tuviera sentido. Pero lo que tienen que analizar también en lo que son las tuberías es que las tuberías adaptan la forma del terreno tranquilamente porque son flexibles. Si nosotros estemos trazados recto, en la vida real, ¿cómo en realidad va a salir? Va a salir curvo, ¿verdad? Todo esto va a ser curvas. Hace ratos quería trazar con curva, no se ha podido, pero aquí vamos a obtener lo que serían las curvas de que van a formar nuestra tubería, y el objetivo es simplemente tratar de no intersectar las curvas de nivel superiores, porque no queremos subir hacia arriba, queremos ir hacia abajo de nuestro terreno. Lo mismo sucedía aquí, la única diferencia es que aquí, como tenemos un entrance de entre montañas, no podemos ir por aquí por el medio. Sí o sí tenemos que ir trazando lo que sería alrededor de esta montaña para llegar a nuestro punto A. Y como hace rato los he dicho, simplemente trazábamos sin intersectar lo que eran nuestras curvas de nivel. Esta parte ya era más de dibujo. Y ahora, para obtener el dato, porque aquí nos piden el ejercicio, que tenemos que tener lo que serían las elevaciones y las longitudes de la tubería. Lo único que teníamos que hacer era medir. Nuevamente ya les había dicho, ¿no? El ingeniero les manda los datos a escala. Y si no les manda a escala, lo único que tienen que hacer es medir lo que sería el dibujo con su regla, medir simplemente las distancias y dividirlas entre una escala. Por ejemplo, en aquí sí les daba escala. Pero si en caso de que no les dé una escala, por lo menos les va a dar un dato conocido, una distancia, por ejemplo, una distancia en el cual van a tener su longitud. Entonces, en base a ese dibujo y haciendo regla de 3, pueden hallar las demás distancias. Si, digamos, mide 3 centímetros y es 2000 metros, entonces tienen que decir, para cada centímetro va a ser 1.1 metros o 1.1 kilómetros a lo que les salga, ¿verdad? Una simple relación, regla de 3 tiene que ser. Y listo, ya se trazaba nuevamente. Ustedes tenían que, se medía esta parte de aquí, y con la escala se lleva las longitudes. Y con esas longitudes y las elevaciones que están hallando, se podía hacer lo que era el perfil, ¿verdad? Simplemente era hacerse una tabla con las distancias, otra tabla con las elevaciones, y graficando aquí, insertando una gráfica, ya tenían el perfil. Pero esa parte no era la complicada de este examen. La razón por la cual muchos decían que en este examen no ha alcanzado el tiempo era en la proyección en la proyección de la población, el consumo y más que todo del cálculo de la dotación. Mayormente, también el otro caso que ha habido es que, miren, en esta parte de aquí, en el punto A, existe, ¿no? Una llegada de dos tuberías o de dos aducciones que llegan al mismo punto.
Por lo tanto, ¿qué es lo que tenían que hacer aquí? Tratar de igualar, porque ustedes no pueden llegar aquí con diferentes presiones, tienen que llegar a una presión igual. Caso contrario, si esta presión supera la presión del embalse 2, el agua del embalse 2 nunca va a poder llegar hasta el punto A, ¿verdad? Tenían que hacer un tipo, poner válvulas si era necesario, o en el caso de que nosotros hacemos en hidráulica, hacer la compensación de caudales, hallando con la fórmula que tenemos de tanques, que simplemente era iterar el punto A, la cuota piezométrica en el punto A. Entonces vamos a avanzar con lo que sería el examen del semestre pasado y vamos a hacer lo que sería la proyección de poblaciones. Luego ya vamos a resolver lo que sería las aducciones, que son un poco larguitos, pero si se podía, si uno se programaba su tablet, salía rápidamente, ¿no? Rápidamente lo resolvía. Ahora, vamos a hablar de lo que serían poblaciones. Para las regresiones de población, tenemos tres métodos y un método que nos da la norma. Tenemos la regresión lineal o la aritmética, la regresión geométrica, la regresión exponencial y la curva logística, que esto sale de lo que es la norma boliviana, la 686. ¿Qué es lo que entendemos cuando que nos referimos a regresiones para poblaciones? Tratamos de hallar una ecuación que se adapte al crecimiento que nosotros tenemos de la población, ¿verdad? Esto ya es esto ya es una aplicación de la estadística que nosotros hemos estudiado ya. Y en la estadística, ¿qué nos establece? Nos dice, para poder hallar una similitud o a poder hallar una curva que se adapte o trate de asimilarse a lo que usted está buscando, a la función que usted está buscando, puede utilizar el método de mínimos cuadrados. Y aquí es lo que tenemos, ¿no? La solución, tenemos lo que serían las fórmulas de lo que sería la adaptación de mínimos cuadrados. Ahora, para resolver esto por mínimos cuadrados, sí o sí tenemos que tener una ecuación lineal. Esta ecuación lineal, si nosotros verificamos en un gráfico, simplemente es una recta que se va a acercar lo más posible a los datos dispersos que nosotros tenemos, ¿verdad? Se va a tratar de crear una recta que va a tener una mejora, así va a compensar todos los puntos que se van a dispersar a lo largo de nuestra recta. De acuerdo. Ahora sí. Eh, para hacer la proyección aritmética o lineal, no hay ningún problema. Ya la ecuación que tenemos para proyectar nuestras poblaciones lineales ya es una fórmula lineal, no es una recta, es una ecuación lineal. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor de R para hallar nuestra correlación de la recta, hallar la pendiente y hallar nuestro delta, ¿verdad? De la recta. Este es el tipo de gráfico que se utiliza o el tipo de tabla que se utiliza para este tipo de proyección. Pero hay una condición que nos interpone tanto la estadística como nos interpone la norma. Y esta no se cumple, en el cual nos dice que tiene que ser en tiempos o periodos iguales. Es decir, si aquí en Bolivia se hicieran censos cada 5 años, tendríamos que tener datos cada 5 años, cosa que no sucede aquí en Bolivia, ¿verdad? Aquí mismo se refleja. Los datos que nos da el ingeniero no cumplen esa primera condición que tenemos, porque nuestros rangos o nuestros periodos son largos, son muy diferentes. De 1976 a 1992 es diferente de 92 al 2001. Aquí casi tenemos 20 y pico de años y aquí ya tenemos solamente 11 años, ¿verdad? Y aquí otra vez 12 años. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos aquí en Bolivia. Perdón. Ese es el mayor problema que tenemos aquí en Bolivia, que no hacemos censos con periodos constantes. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para resolver ese tipo de problemas? En la norma boliviana claramente nos dice, eso ya depende del proyectista. En otras palabras, simplemente nos dicen, usted tome la decisión de cómo resolver ese problema. Otros proyectistas, ¿qué hacen? Agarran datos de lo que sería una población, lo llaman población similar, y simplemente utilizan tanto el índice de crecimiento como su población y listo, con eso proyectan, cosa que está mal, ¿no? Ningún lugar, incluso el ingeniero ya se debe aclarar, ninguna población ni ningún lugar es igual. No van a tener los mismos consumos y tampoco van a tener lo que sería la misma población.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una doble iteración o doble proyección para nuestro proyecto. Van a disculpar un momento, por favor. Ok, mil disculpas. Y vamos a continuar. Entonces, tenemos que hacer una doble proyección de nuestras poblaciones. Eso es lo que vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir, tenemos los siguientes datos y aquí nos pone, ¿no? Y esto les recomiendo, aunque no les dé el ingeniero, en cada examen traten de hacer de cada pestañita sea una pregunta. En cada pestaña tratar de poner una pregunta, para que así sea más ordenado y también no tengan problemas, ¿no? Al momento de mover los datos y hacer cualquier tipo de cálculo. Ahora, el valor de X, el ingeniero nos daba como según a su número de lista. En este caso, nosotros simplemente vamos a trabajar con los datos que nos da el ejercicio, sin multiplicarlo por ningún factor, nada. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros aquí en clase. Ya, ya tenemos lo que serían nuestras poblaciones con diferentes periodos, cosa que no podemos entonces aplicar lo que sería nuestra proyección normal que se debería hacer. Entonces vamos a hacer una doble proyección. Tenemos aquí la tabla que nosotros vamos a usar para resolver este ejercicio. ¿Y qué nos pide? Nos dice que pongamos el número y el año y la población y simplemente es una regresión cuadrada normal, ¿verdad? Que nosotros tenemos perdón, nosotros vamos a tener lo que serían 4 datos que nos está dando el ejercicio, el año que nosotros vamos a utilizar, que sería lo que nos está otorgando el ejemplo, copiamos y hallamos las sumatorias. Lo mismo para aquí, tenemos los datos que nos está dando el ejercicio y hallamos las sumatorias para aplicar la regresión lineal. Nuevamente, necesitamos los datos de los años elevados al cuadrado. Esto ya se van a acordar por simplemente los laboratorios de física que se hacían, ¿verdad? Eran así de simples, simplemente se elevaban al cuadrado y luego se sumaban. Y esos eran los datos que íbamos a obtener. En este caso, ya. Aplicamos el año por la población y listo. Y ahora, como hace rato les he dicho, no podemos hallar lo que sería la proyección de la población si no tenemos datos de años iguales. Entonces nosotros lo primero que estamos haciendo, vamos a tener que aplicar el método con estos datos dispersos y luego volver a recalcular con los datos de periodos iguales. Eso es lo que se tenía que hacer en esta parte. Entonces, calcular el valor de nuestro factor de R o la relación que tiene la ecuación, calcular lo que era nuestra pendiente de nuestra gráfica y calcular nuestro delta, ¿verdad? Nuestro valor de varianza, la variabilidad, porque nuestra gráfica no va a partir de las coordenadas cero. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula del valor de la relación? Simplemente nos dice el valor del número de datos que tenemos, en este caso que tenemos 4, multiplicado por la sumatoria de x por y menos x por y. Ojo que todo es en sumatoria, ¿no? Vamos a cerrar paréntesis para poder esto agruparlo y lo vamos a dividir entre la raíz, abrimos paréntesis, raíz, de nuestro valor de n, o número de datos, multiplicado por la sumatoria de nuestros valores en x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Cerramos este paréntesis y volvemos a abrir, y multiplicamos y volvemos a abrir. Esto multiplicado por nuevamente n, por la sumatoria de y al cuadrado, menos la sumatoria de y al cuadrado.
parte es tediosa, pero es simple, ¿verdad? Esta parte solamente es anotar fórmulas. Lo bueno del Excel es que ya no los... Nuevamente aquí, n multiplicado por... Aquí está el problema. Haciendo división entre 0. Ya. Ahora esto lo voy a corregir. Ahorita voy a dejar de compartir y voy a corregir esto. Bueno, como les estaba aclarando, aquí en esta parte de aquí, no sé por qué me habrá captado error, algo ha debido pasar con esta casilla, pero automáticamente ya le he puesto lo que sería el número. Tenemos lo que sería nuestra relación R, ¿verdad? Y ahora vamos a tener que calcular y nos dice que la relación ya es casi lineal, 0,9952. Los siguientes datos que hallemos, lo más probable es que ya no se diferencien mucho a lo que sería nuestra ecuación lineal que tenemos normalmente. Entonces, nuevamente vamos a volver a calcular lo que sería nuestro valor del valor de B. Sería 4 multiplicado. Ahora, algo que les digo, que no siempre nos van a dar 4 datos. A veces el INGE da 3 y a veces suele dar lo que serían 5 o incluso hasta 2 y con los cuales nos pide hacer la regresión lineal, ¿verdad? Entonces, siempre traten de entender en dónde están cambiando los datos. Por ejemplo, si aquí me da 3 datos, tendría que cambiar el número de variables que tenemos, ¿verdad? Entonces, en esa parte van a tener cuidado al momento de multiplicar los datos o de hacer el uso de tablas ya prehechas, de que así no tengan errores de transcribir, ¿cómo se diría? Errores de typeo de datos, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a hallar sigue y vamos a tener lo que sería nuevamente el valor de datos que tenemos multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, pero esta vez elevado al cuadrado. Y listo, eso sería nuestro valor de nuestra pendiente, ¿verdad? Y ahora vamos a calcular el valor de nuestro valor de A. Esta ecuación está en base a que necesitamos el valor de B para poder calcular nuestro valor de A. En esa parte ya si utilizan la otra fórmula que es más extensa, perdón, traten, ¿no?, de tratar de meter bien lo que sería la ecuación para no tener problemas con lo que sería la resolución del ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo la resta multiplicado por, tenemos esto multiplicado por nuestro valor de B que ya hemos hallado y dividido entre nuestro valor del número de datos. Ya, verificamos. El valor de Y menos la sumatoria de X multiplicado por B dividido entre nuestro valor del número de datos. De acuerdo. Ahora, como les dije, ¿no? Anteriormente ya les he aclarado. No tenemos el mismo periodo de años. Nuestros periodos de años son variables. Nosotros tenemos que nuevamente tratar o iterar nuestras proyecciones y volver a recalcular. Pero esta vez, ¿cómo vamos a calcular?
Nos vamos a dar datos iguales, datos así de años iguales. Por ejemplo, si partimos de 1976, nos tenemos que dar cada 10 años. En este caso, para poder evitar problemas, vamos a partir desde 1980, ¿verdad? Que es un valor factor de 10. Entonces, para poder proyectar nuestros valores cada 10 años, porque es lo normal, cada censo se debería hacer cada 10 años en todos los países, ¿verdad? Países avanzados como por ejemplo no sé, en Estados Unidos, lo más normal es que tengan censos cada 10 años. Pero nosotros, al no tener ese valor, tenemos que volver a iterar y eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos el valor de lo que sería A, que después se le suma multiplicado por el valor de B y multiplicado por nuestro valor de nuestro año. Esta es la proyección que vamos a realizar. Este va a ser nuestro nuevo valor de la población. Simplemente estamos haciendo una interacción o aplicando lo que sería nuestra fórmula lineal y simplemente vamos ahora a poner lo que son los datos constantes, ¿verdad? Ya habíamos aclarado antes que simplemente se pone F4, ya tenemos nuestros datos constantes. Ya, este valor de aquí está mal, tiene que ser esto, y esto es nuestro constante. Listo. Y ahora vamos a proyectar y ya vamos a tener nuestra nueva interacción. La cualidad que vamos a tener esta nueva interacción, ya que está dependiendo de la fórmula que hemos hallado anteriormente, es que nuestra relación nos va a dar 1. Los valores de B y A debería darnos lo mismo. Entonces, esta va a ser nuestra nueva correlación que vamos a obtener para el método lineal o el método de aritmético, ¿verdad? Esta parte es lo que en el anterior examen no había. Automáticamente todos han proyectado y han puesto estos datos y ahí lo dejaron. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Por qué se hace esto? Es porque la misma norma nos los pide. Nos dice tiene que ser en periodos iguales la correlación que usted haga o la proyección lineal y de paso tienen que ser cada 10 años, cosa que nunca se van a cumplir, ¿verdad? Nunca va a haber aquí censos así en periodos iguales, ¿no? Incluso el censo que se tenía que hacer en este año ya se ha suspendido y no sabemos hasta qué año, tal vez lo habrán suspendido hasta el año siguiente o al subsiguiente, pero ese tipo de casos siempre se van a presentar aquí en Bolivia. Por lo tanto, aplicando la norma, hacemos una nueva reproyección y vamos a obtener nuevamente, aunque obtenemos los mismos datos, pero estamos cumpliendo, ¿no?, con la proyección cada 10 años. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser nuestra proyección. Ya tenemos la proyección o la corrección lineal. Entonces, una vez que tenemos la proyección, tenemos que hallar lo que es el índice de crecimiento. Si nosotros despejamos de nuestra fórmula que conocemos de la proyección lineal, el índice nos va a dar a población final sobre población inicial menos 1, todo eso multiplicado por 100 dividido entre el tiempo. Por 100 porque estamos hallando el índice en porcentaje, ¿verdad? No queremos en porcentaje, queremos en decimales. Entonces, vamos a copiar nuestra fórmula y ya tenemos la fórmula de cómo vamos a calcular nuestro índice de crecimiento. Antes, vamos a poner lo que sería la ecuación lineal que nos está saliendo. Ya. Y vamos a decir que nuestro valor de y es igual a nuestro valor de a, ¿cuánto nos sale? Menos 76,99,081 más multiplicado por nuestro valor de b, que sería 3.993.54084 multiplicado por nuestro valor de x, ¿verdad? Y esta es la ecuación lineal que obtenemos de esta solución. Ya, una vez que ya tenemos nuestra ecuación, vamos a calcular lo que sería nuestra proyección lineal con los años que hemos calculado. Nosotros tenemos que tener la siguiente tabla. Tenemos que tener el número de datos que estamos introduciendo, el valor de X, que son los valores de los años que nos están dando, los valores de Y, que van a ser nuestras poblaciones, y con eso vamos a calcular nuestra tasa de crecimiento y
¿Cuántos datos nosotros hemos hallado? Hemos hallado 4. Entonces eso es lo que aquí. Para que la tabla sea más programable, vamos a tomar los datos de las anteriores tablas, ¿verdad? Para que así, cada que cambiemos algún dato, automáticamente se cambie para nosotros en un futuro, para que ustedes cada vez que introduzcan un dato, todo se modifique y se calcule automáticamente. Tenemos los valores de Y. Listo. Para calcular las tasas estamos cumpliendo lo que nos pide la norma. Estamos teniendo periodos de cada 10 años y tenemos también lo que serían las poblaciones para esos periodos. Entonces calculamos e introducimos la fórmula. Nos dice, es igual a la población final, en este caso, la tasa cero no vamos a obtener, ¿verdad? Porque tenemos que tener lo que sería nuestra población cero, que va a ser esta de aquí. Sería la población final dividido entre la población inicial menos 1, cerramos paréntesis, todo eso multiplicado entre 100 dividido entre nuestro tiempo. Ahora el valor de t va a ser similar al valor de n. ¿Esto por qué? Porque tenemos que hallar la diferencia entre el año 1 y el año 2. En este caso, disculpar, tenemos que hallar la diferencia entre el año 1, menos el año 2, entre el año 1 menos el año 0. Ese es nuestro valor de t. Nos da una tasa de crecimiento de 1.92. Ahora, vamos a analizar los que son constantes. Nuestra población inicial va a ser una constante, ¿verdad? Estamos diciendo que 1980 va a ser nuestro año 0. Nuestro año del año 0 va a ser también nuestro valor constante. Y eso es lo que queremos proyectar. Nuevamente, en aquí vamos a hallar lo que sería el promedio. No, en este caso, siempre ha salido todos los valores iguales. En el caso que no le salieran los valores iguales, porque a veces los datos suelen ser así más reales, este ha debido ser un dato teórico, los valores simplemente se saca el promedio y esa va a ser la nueva tasa de crecimiento para la proyección lineal. Entonces, este es el procedimiento que se tenía que seguir para poder resolver, ¿verdad? No se podía, no, a pesar de que iba a dar tal vez los mismos resultados, no estoy muy seguro si da los mismos resultados. Si nosotros nos saltamos esta parte de aquí, que esta es la verdadera proyección lineal, y esta solamente ha sido una interacción para poder hallar los datos que necesitamos cada 10 años, el ejercicio ya estaba mal, ¿verdad? Ya no se podía, ya no cumplían lo que dice la norma, entonces automáticamente estaba mal el ejercicio. El simple hecho de saltarse este paso nos hace ya incumplir lo que sería la regla, la norma boliviana. Y ahora, ¿qué es lo que después, qué se requiere? Al parecer, ya que ha salido constante nuestros datos de nuestra tasa de crecimiento, si nos damos cuenta, ¿qué nos decía anteriormente en nuestras tablas de proyección de poblaciones? Nos decía que para poblaciones mayores a 100,000 no se podía elegir, ¿no?, el crecimiento lineal. Y el motivo de que no se puede elegir el crecimiento lineal es porque es un crecimiento más variable. Si fuera para población menor a 20,000, tranquilamente hubiéramos aquí quedado que hubiera sido esto, ya que nos daba la tasa iguales, nosotros hubiéramos aclarado aquí, se trata de una población lineal. Pero lamentablemente no podemos máximo que podemos utilizar para la proyección lineal. Entonces nosotros vamos a seguir con lo que sería la regresión geométrica. ¿Qué es lo que nos pide de la regresión geométrica? Tenemos lo que se obtiene la fórmula general es un exponente, ¿verdad? Tenemos un exponente, nuestra constante A que llegaría a ser nuestra relación de poblaciones y nuestro tiempo que va a elevar al exponente a nuestra tasa de crecimiento. Si nosotros lo convertimos en valores de delta y de pendiente, y le damos el valor de x a nuestro tiempo, que es lo que tenemos en años, entonces vamos a tener que logaritmizar para poder bajar nuestro exponente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda?
que el logaritmo de y es igual al logaritmo del valor de a o delta más x por el logaritmo de b con nuestra pendiente. Para que esto podamos hacerlo en regresión lineal, simplemente lo adaptamos a la ecuación lineal y vamos a poder aplicar las fórmulas. Entonces, nosotros para este ejemplo ya tenemos lo que serían nuestros valores, ¿verdad? Tenemos los valores tenemos que hallar los valores, mejor dicho. Tenemos los valores de X y Y, tenemos los años y tenemos la población que estamos tratando de iterar o de proyectar. Tenemos que calcular los valores del logaritmo de A y el logaritmo de B para poder resolver este tipo de ejemplo. Para el siguiente ejercicio se tiene la siguiente tabla que se tiene que preparar. Y ya lo tengo preparado, entonces vamos a copiar. Y aquí ponemos proyección geométrica. Nuevamente, copiamos y vamos a pegar. Listo. Entonces, ya tenemos lo que sería los años y la población. Lamentablemente, y algo que tal vez a muchos ya les ha tentado hacer, no podemos usar los datos que ya hemos hecho en la proyección lineal. Uno, porque estamos utilizando aquí una ecuación lineal. Por favor, sus micrófonos. Uno, porque aquí estamos usando datos de las proyecciones lineales y aquí vamos a utilizar proyecciones logarítmicas que, bueno, que se adaptan a la proyección geométrica. Muchos no agarran esto, ya tenemos aquí cada 10 años, podemos copiar y pegar. No, no se puede, lamentablemente no va a ser lo mismo, no van a ser las mismas cantidades lo que nos van a dar. Entonces nosotros nuevamente tenemos que partir de cero, no nos queda de otra, el ejercicio exige que tengamos que partir desde cero. Los valores de X, nuevamente para que la tabla sea programable, vamos a adaptarnos de aquí y vamos a tratar de obtener todos los datos directamente de los datos que introduzcamos, ¿verdad? De acuerdo. El valor de Y es la población que nos está dando y nuevamente solamente copiamos. Ahora, como anteriormente les he dicho, nosotros necesitamos los valores en logaritmo de nuestros valores en Y, ya que nosotros no hemos partido de una ecuación lineal, estamos haciendo una adaptación, ¿verdad? Entonces nosotros calculamos el logaritmo natural de nuestro valor en Y. Y calculamos. Listo. Ya tenemos nuestros valores de logaritmo de Y. Ahora, lo normal, ¿no? Ahora calculamos lo que sería X por nuestro valor de Y, calculadora, que sería nuestro nuevo Y, que sería el logaritmo. Nuestro valor de X al cuadrado, que esto es lo que no cambia. Perdón, disculpa. Ahí está. Listo. Nuestros valores de X al cuadrado y nuestros valores de nuestro Y, que sería en realidad B al cuadrado. Y listo. Tenemos lo que serían nuestras sumatorias y nuestros valores. Ahora, ya que se trata de una adaptación lineal que hemos hecho, por si acaso vamos a copiar las fórmulas que hemos hecho aquí. Ya que hemos hecho una adaptación lineal, nosotros automáticamente podemos volver a reusar, ¿verdad? Podemos volver a usar nuestras fórmulas que ya hemos calculado aquí en nuestro método lineal. Y eso es lo que se hace mayormente. Lo único que tenemos que hacer es copiar todo lo que hemos hecho aquí y vamos a pegarlo en lo vamos a pegar en nuestra parte de nuestra proyección geométrica. En esta parte ya nos ahorramos un paso más. Listo. Lo único que tenemos que hacer es volver a reajustar lo que serían nuestros datos. En este caso, nuestro valor de Y ya no es el valor del logaritmo, ¿no? No, ya no es mejor dicho, ya no es el valor de Y o o es el valor del logaritmo. Perdón, esto vamos a modificar.
Ya. De acuerdo. Vamos a modificar entonces lo que serían nuestros valores. Lo voy a suprimir. Van a disculpar esta parte. Ya. Vamos a suprimir y vamos a decir. Nuestro valor de x por y se conserva, ¿no? Este valor de aquí 4 veces la sumatoria de x por y tenemos que cambiarlo por este valor ahora nuevo obtenido, que es x por b. Ahora, la nueva modificación que tenemos que hacer es multiplicar nuestro valor de x, la sumatoria de x, multiplicado por nuestro valor de la sumatoria en y. En este caso, van a ser lo que sería el valor del logaritmo. Todo eso dividido entre la raíz de 4 veces nuestra sumatoria de x al cuadrado. No hay problema, solamente que tenemos que aclararlo aquí. Y menos la sumatoria de nuestro x al cuadrado. La sumatoria de x elevado al cuadrado. Ahora, nuevamente, el valor de la sumatoria en y al cuadrado, 4 veces la sumatoria de y, que en este caso va a ser b, menos el valor de la sumatoria de y, en este caso sumatoria de b elevado al cuadrado. Y nuevamente, ¿no? Casi tenemos una proyección casi lineal. Esto es porque tal vez los datos ya el Inge lo ha obtenido de alguna proyección que ha hecho. Ahora, nuevamente tenemos que modificar los valores de b, ya que ya no estamos manejando el y directamente, sino el valor de b. Nos dice que es igual a 4 veces el valor de la sumatoria de x por y, en este caso va a ser x por b. Y esta parte es tediosa, pero es una parte ya simple, ya no vamos a tener que hacer a mano esto. Esto es una ventaja que nos da nuestro Excel, ¿verdad? Ya no tener que hacerlo a mano. 4 veces lo que sería nuestro valor de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Y revisamos la fórmula. Tenemos 4 veces la sumatoria de x por y menos x por b. En este caso no sería b, ya. No sería y, sino es b. X por b por 4 veces el x al cuadrado y menos la sumatoria de x al cuadrado. De acuerdo. Y tenemos nuestro valor de b. Y ahora, para calcular el valor de a, va a ser esta parte más simple. Simplemente va a ser igual al valor de x, o la sumatoria en b, menos b, en este caso ya lo tenemos ahí programado, multiplicado por nuestra sumatoria en x, y dividido entre 4 datos que tenemos. Ahora, si nos vamos a la fórmula, nos damos cuenta que necesitamos el valor de los logaritmos, ¿verdad? No tenemos lo que serían nuestros valores de a y b como tal, sino necesitamos los valores del logaritmo natural de nuestros valores. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Vamos a hallar a y vamos a hallar b minúscula. Son los que vamos a necesitar para nuestra ecuación. De acuerdo. Nuestro valor de a, perdón, nuestro valor de a simplemente va a ser el exponente, la inversa de un logaritmo, es elevarlo al exponente del valor del a que hemos hallado con la proyección lineal, y este es nuestro nuevo valor del a que vamos a introducir en la ecuación. Y para nuestro valor de b, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo nomás sería simplemente cambiar el valor de el exponente de nuestro b calculado. Y estos serían nuestros datos que vamos a introducir a nuestra ecuación que estamos calculando. Ahora, nuevamente, como hace rato habíamos quedado, estos datos que nosotros tenemos no son de periodos iguales, ¿verdad? Tenemos datos que son de periodos variables. Entonces nosotros tenemos que volver a repetir lo que sería nuestro mismo método, pero esta vez ya con periodos iguales. Entonces, nosotros decimos, tenemos los 4 años, tenemos los valores que nos vamos a dar de los nuevos años que ya hemos quedado, 1980, que nos vamos a dar cada 10 años, en periodos iguales, para cumplir lo que nos pide la norma, que los periodos sean iguales. Listo.
Ahora, nuestros valores del valor de y tenemos que calcular con la fórmula que hemos obtenido aquí, que simplemente va a ser el valor de a multiplicado por nuestro valor de b, en este caso b elevado a nuestro valor del tiempo. Para nosotros el tiempo es 1980. Listo. Y ya tenemos nuestras poblaciones en cada periodo. Y vamos ahora a remarcar lo que serían nuestros datos constantes. En este caso, nuestros datos constantes son el valor de A y el valor de B. Y vamos a poder proyectar con estos valores. Vamos a poder proyectar con estos valores cada 10 años. Listo. Como pueden ver, las poblaciones no son iguales a las lineales, ¿no? No son, ni, no se acercan mucho, o si se acercan es muy poco. Entonces, el haber copiado los datos de la lineal no nos hubiera beneficiado en nada. Ya tenemos aquí lo que sería nuestra relación, que ahora sí nos sale el valor de 1. Tenemos los valores de b, a y el exponente de a y b, y ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Entonces vamos a insertar, perdón. Entonces vamos a insertar nuestra ecuación la ecuación de nuestra proyección geométrica que hemos hecho, que nos dice que es igual a y, o nuestro valor de nuestro valor de la población, que va a ser igual simplemente a, que es igual a 1.404667 elevado a la menos 8, multiplicado por nuestro valor de b, que es igual a 1,015, en este caso es un exponente, lo vamos a poner formato 1.015 43 60 39. Listo. Todo eso elevado a nuestro tiempo x. Esta es la ecuación que obtenemos de esta regresión lineal. Nuevamente, como el anterior les había explicado, ¿por qué tenemos que volver a hacer la regresión lineal con años iguales? Porque la norma y también las leyes de la estadística también no los piden, no los imponen. Nos dicen, la misma norma nos dice, tienen que ser para años iguales. Esto más adelante también nos va a ayudar en la curva logística, ya que nosotros tenemos que tener años iguales también para calcular los términos de la curva logística. Ya. Para esta proyección geométrica ya hemos calculado lo que sería la ecuación. Entonces tenemos que calcular nuestro índice de dotación. Para hallar nuestro índice de dotación, si nosotros nos vamos a ver al formulario, para hallar el índice de crecimiento, tenemos simplemente despejando de nuestra ecuación general que tenemos, nuestro índice nos va a dar que es igual a la raíz t de la proyección final menos la población inicial más 1, todo eso multiplicado por 100 para que así no nos den porcentaje, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esta fórmula que tenemos y vamos a hacernos nuestra tabla, en el cual nos vamos a dar el número de datos que tenemos, el valor de x, el valor de y nuestro tasa de índice de crecimiento. Listo. Los datos que nosotros tenemos simplemente son 4 datos. Ahora, como anteriormente había repetido, los datos pueden variar. Les podría dar para 2, 3, 4, 5 años. Dependiendo de eso, ustedes tienen que hacer variar aquí también, ¿no? La cantidad de datos, donde van a modificar en la fórmula, van a modificar tanto en las sumatorias como en el valor de n, que ya no serían 4, serían bien 2, 3, 5 datos, los datos que les den. Eso para cuando quieran modificar o copiar estas tablas para calcular las poblaciones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a necesitar los años que hemos dicho que van a ser cada 10 años para cumplir lo que habíamos quedado y vamos a copiar las poblaciones que hemos calculado para esos determinados periodos, ¿verdad? Nuevamente, para el año 0, para nosotros el año 0 va a ser igual al primer año que tenemos. 1980 va a ser nuestro año 0. No tenemos tasa para el año 0, entonces calculamos a partir del segundo año. ¿Qué nos dice? Nos dice que va a ser igual a la población final dividido entre la población inicial. Todo eso sumado a 1, que tiene que estar elevado a nuestro valor del tiempo. En este caso sería 1 sobre
nuestro valor del tiempo ahora, ¿cuál va a ser? Va a ser igual al año cero, o el año, mejor dicho, el año uno menos el año cero. Ese va a ser nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez introduciendo, otra dato aquí. El valor de t minúscula no es el valor del año 1980, 1990, no es este año. Es la diferencia entre el año final menos el año inicial. Eso, por favor, van a tomar en cuenta para que no se equivoquen, porque si no se les va a disparar los datos, ¿verdad? Y multiplicado por 100. Bueno, y en aquí nos está corrigiendo. Ya, población final menos la población, perdón, dividido entre la población inicial, todo esto elevado más 1, perdón, en aquí era elevado, en aquí es donde me he equivocado, error de typeo, no disculpan, era elevado recién entre la diferencia de valores de los años dividido entre 1. Y luego recién se le sumaba lo que era 1, ¿verdad? Ya está. Y esto multiplicado por 100. Otra vez. A ver, tenemos la diferencia de, no, la división entre 1 dividido entre el tiempo. Esto va a ser la raíz. Sumado 1 y eso sí, eso sería. A ver, voy a revisar nuevamente mi BIOS, por favor. Disculpen un momentito. En Excel. Y no lo había desconfigurado, todo lo había desconfigurado. El motivo era que yo estaba metiendo todo en comas, tengo que meter ahora en puntos. Esa parte siempre van a tratar de revisar, por favor. Ya, bueno, como hace rato estábamos diciendo, ¿no? Nuestra población inicial, o mejor dicho, nuestro índice de crecimiento simplemente va a ser igual a lo que sería nuestra población final, dividido entre nuestra población inicial, todo eso elevado a 1 dividido entre el tiempo, que ya les he dicho que no es el año, sino es la diferencia entre el año en el año final menos el año inicial. Todo eso le restamos el valor de 1 multiplicado por 100. En aquí nuestra fórmula está mal también. Eso ahorita acabo de verificar. En aquí es menos 1. Este es nuestro valor del índice de crecimiento. Menos 1 multiplicado por 100. Los valores constantes van a ser nuestra población inicial y nuestro tiempo inicial, ¿verdad? Si queremos proyectarlo para poder hasta el año 4 o hasta el año 2010. Nuevamente aquí, como pueden ver, los periodos o las tasas de índice de crecimiento no salen iguales. Si en el caso que le sacara, que le saliera diferente, simplemente tienen que hallar el promedio de estos valores y les va a dar el valor. Listo. Y les va a dar el valor del promedio y este va a ser su tasa de índice de crecimiento. Ahora, ya estamos cumpliendo lo que sería la norma, nos está pidiendo cada 10 años o por lo menos que sea un periodo constante y ya tenemos nuestra tasa de índice de crecimiento. Ahora, si recuerdan la anterior tabla que teníamos, nos decía que para mayores a 100,000 hasta mayores hasta el infinito, ¿no? Porque técnicamente ya no tenía límite, a partir de los 100,000 era hasta donde creciera la población, se podía usar lo que era el método geométrico. Entonces, en aquí también cumple nuestro método geométrico, ¿verdad? Nos cumple en el punto en el que nuestra población tiene una tendencia a crecer en forma geométrica. Entonces, nosotros podemos aquí aclarar que también es un crecimiento geométrico. Ahora, tenemos que hacer lo que sería la proyección de la población en exponencial, ¿verdad? Y nosotros para eso tenemos las siguientes fórmulas. Para el exponencial, que es simplemente elevado a elevado a un exponente, que va a ser nuestra proyección, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tratar de eliminar lo que sería el valor de e.
Para eso nosotros estamos, ¿no?, calculando. Si nosotros sacamos el logaritmo natural de y, vamos a tener el logaritmo natural de a y multiplicado por el logaritmo natural de b por x. Algo que aquí hay que caracterizarlo del valor exponencial es que para disculpar, aquí está mal, esto no es logaritmo, simplemente es b. Estoy corrigiendo esa forma. Lo que hay que considerar aquí es que el exponencial es el método que más variables puede admitir, es decir, que más varianza puede tener. Imagínense que nosotros tengamos poblaciones disparadas. Aquí, por ejemplo, que nos den datos de poblaciones muy disparadas. Por ejemplo, que nos den 100,000, al año siguiente nos den 200,000, al tercer año nos den nuevamente 100,000 en el rango de 100,000 y luego otra vez 300,000, o sea, los rangos bien separados de población, que no estén así casi constantes los crecimientos, sino bien separados. El exponencial es el que nos ayuda en ese tipo de casos. El exponencial puede amortiguar lo que serían datos muy separados o muy alejados. Eso es ya para el criterio de la proyección. Si ustedes tuvieran poblaciones demasiado alejadas en el cual les da una correlación menores a 0,8, que es lo máximo que puede admitir o corregir el método de la proyección lineal, en este caso aquí tenemos el valor de R, cuando es menor a 0,8, significa que nuestra correlación lineal no va a ser exacta. Se está disparando tanto que este método no es aplicable. Eso es lo que nos dice, ¿no?, en la regla de la estadística cuando llevamos laboratorios. Entonces, si lo mismo les pasara, si les saliera esta correlación menor a 0,8, automáticamente podrían usar la regresión exponencial, el cual es más exacto para términos así bien alejados. Como podemos ver, de la regresión exponencial nuevamente podemos hallar la forma lineal, ¿verdad? No es tan complicado porque nuevamente simplemente necesitamos el valor del logaritmo de y vamos a hacer la proyección normal, como se obtiene normalmente. Ya no vamos a hacer esa parte, pese a que nos piden aquí en el ejemplo, porque eso ya sería repetir nuevamente todo este procedimiento que hemos seguido. Vamos a calcular, en vez de calcular los dos logaritmos, solamente el logaritmo natural de a, y vamos a hallar lo que es la tasa de índice de crecimiento. En lo general, la solución de este ejercicio era esta tasa el crecimiento al cual tendía nuestra población era geométrico, y ahí se quedaba. Entonces, ya tenemos nuestra regresión exponencial y más bien vamos a ir a lo que serían los parámetros de la curva logística. Para calcular esta curva logística, en la misma norma y tanto el mismo procedimiento nos dice que necesitamos, ¿no?, periodos iguales o tiempos o delta t iguales. Nosotros, gracias al método que hemos empleado, ya obtenemos, ¿no?, ya cumplimos eso. Ya tenemos periodos iguales de 10 años. Entonces, vamos a calcular lo que serían nuestros parámetros, que simplemente están determinados por 3 factores que se calculan con las poblaciones que tenemos, los cuales son el factor L, el M, el A y la población final. Simplemente es una correlación de estas 3 fórmulas. Entonces vamos a calcular estos valores. Algo que tienen que saber también de la curva logística es que, al igual que la método geométrico, es para poblaciones mayores a 100,000. En el caso que no estén cumpliendo o que no estén en ese rango, no se puede hallar, ¿no?, la curva logística. Entonces, nosotros, para que esto sea más programable, vamos a poner el año que tenemos, que son de 1980, y nuestros periodos que automáticamente nos los calcula, ¿verdad? Aquí ya tenemos, esto ya estaba programado para calcular, que simplemente es la diferencia entre el año 0 menos el año 1. Nada más es para nuestro delta t. Tenemos periodos iguales y lo que tenemos que ahora calcular es la población. Pero ya los tenemos, las poblaciones proyectadas. Son las poblaciones que hemos calculado por el método geométrico. Automáticamente ya nos va a copiar, ¿verdad? Ya. Ahora, para poder calcular el valor de L, ¿qué nos está diciendo? El valor de L simplemente es igual a 2 por la población 0. Ojo, aquí ya se les ha puesto el nombre para que no se equivoquen. Esta es mi población 0. Multiplicado por mi población 1 y multiplicado por mi población 2. Estas son las poblaciones que nosotros vamos a usar. Menos. Nos dice que tenemos que calcular la población 1 al cuadrado. Van a disculpar.
Esta es la población 1 al cuadrado multiplicado por la sumatoria de la población 0 más la población 2. La población 2 es igual a... Van a disculpar. Ya les había dicho, ¿no? La anterior vez, cuando ustedes se unen tarde, el problema es que cuando estoy grabando aparece esa pantalla gris de que están tratando de ingresar. Entonces, toda la grabación ya lo tapan, ¿verdad? Después ya no se puede ver cómo es que se está explicando. Por favor, esa partecita, ¿no? Traten de llegar a tiempo, ¿no? También hoy día hemos empezado mucho después, así que eso, por favor, tomen en cuenta. Ya. Nuevamente, nos dice, dividido es una división que tenemos que realizar entre la población inicial por la población 2 y restado por la población 1 elevado al cuadrado. Listo. Ya hemos aplicado lo que serían las fórmulas para nuestro factor L. Disculpar, nos causa división entre 0. Ya se vamos el problema. Ahorita voy a dejar de compartir y voy a tratar de arreglar este problemita que tengo. Bueno, lamentablemente no puedo solucionar el problema que estoy teniendo de mi Excel. La siguiente clase ya con más tiempo, porque ya he concluido la clase, vamos a hacer lo que sería, ¿no? La proyección de la curva logística. No sé si alguien tiene dudas hasta ahora de cómo se hace la proyección de poblaciones.